Buenos días a todos. Me incorporo a estas jornadas Ciencia y Fe, que este año tienen por tema el cientificismo, el fundamentalismo cientifista. Sentí mucho no poder estar ayer con vosotros porque he seguido durante varios años los trabajos del seminario impulsado por el profesor Francisco Molina, y he de reconocer que he aprendido muchísimo junto a este grupo de magníficos profesores de todos los ámbitos de la ciencia, que han afrontado desde una perspectiva interdisciplinar cada uno de los problemas que se le plantean al hombre en esa perspectiva de ciencia, filosofía y fe. Bien, el tema que hoy nos ocupa no me quiero alargar porque ya habéis tenido suficiente paciencia. Hoy, esta mañana, el tema que nos ocupa es medios de comunicación y manipulación ideológica. Tenemos con nosotros al profesor Juan Carlos Nieto Hernández, que es profesor de periodismo especializado, Ciencia y Tecnología de la Universidad CEU San Pablo, profesor invitado del Máster de Periodismo y Comunicación de la Ciencia en la Universidad Carlos III, también profesor invitado del Máster en Industrias Culturales de la Universidad de Salamanca y miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios de Comunicación Especializada. Y es director de la página web tecnoyciencia.com, web de análisis e información de tecnología y ciencia. Creo que la formación y los estudios del profesor Nieto son más que suficientes en esa a caballo entre el periodismo, la información científica, la divulgación científica, para hablarnos de este tema, ¿no? Como muchas veces a través de la información en los medios se transmite de forma solapada y subrepticia información ideológica, sin distinguir lo que es ciencia de lo que es ideología. Un ejemplo muy concreto lo he visto en temas de bioética, todo lo referido a las células madre, la clonación, el embrión, etc. Asistimos a una mezcla no justificada de esos dos ámbitos del conocimiento humano que tienen estatuto epistemológico distinto, las ciencias, la filosofía y, por supuesto, la teología, y que deben distinguirse de forma clara y distinta a la hora de afrontar los problemas. Creo que el profesor Nieto puede ahondar sobre esto y seguramente nos dará muchas luces. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días. Muchas gracias, Elena. Bueno, quiero, ante todo y en principio, agradecer a la Fundación Herrera Oria y al Grupo de Trabajo de Ciencia y Fe, del cual formo parte desde sus primeros pasos, pues lo mismo que les agradecí a Elena, haber aprendido tanto de las personas que forman parte de ese grupo de trabajo y organizan su seminario anual. Este año no he podido venir todo lo que quisiera y lo he hecho mucho de menos, porque allí se hace un camino que está sobre todo basado en la honestidad personal e intelectual, en el que encuentro una especie de oasis más allá de todos los sesgos de los que ha hablado Elena. Encuentro un ambiente de libertad verdadera y de camino a la búsqueda de la verdad, ¿no? Encuentro que hacerlo en el entorno de la universidad es doblemente apropiado, porque veo en ello una verdadera actividad intelectual y universitaria. A ellos quiero agradecerles todos los que he aprendido, porque he aprendido muchísimo, pero también a aquellos que nos siguen de alguna manera, ¿no? Porque leen los libros que de alguna manera el grupo ha impulsado y que han sido fruto de su actividad ya de años, o las propias jornadas o la publicación de las jornadas. Esperemos que podamos seguir haciendo esta labor y que cada vez llegue a más gente y que siga dando frutos en ese sentido. Bien. Me han pedido hoy que hable de medios de comunicación y manipulación ideológica. Tal y como ha dicho Elena hace un momento, el problema de la ciencia y la fe en los medios de comunicación y la subinformación o manipulación informativa o comunicativa que se da no se restringe solamente a este ámbito. Hay muchos que siguen modelos muy parecidos. Los temas de bioética siguen el mismo modelo. Los temas de ideología de género siguen el mismo modelo. Los temas de política económica siguen el mismo modelo. El discurso en los medios de comunicación no es, la verdad es que tampoco lo ha sido nunca, pero hoy lo es menos que nunca,
un discurso a la búsqueda del bien común o la verdad. Es un discurso que tiene mucho más que ver con lograr una hegemonía de pensamiento que se logra a través de suscitar emociones e instintos que guíen las acciones y las adhesiones de las personas. Esto lo vemos todos los días, sobre todo lo vemos en medios como televisión, o lo vemos en morfologías muy particulares como las redes sociales en Internet, y raramente lo vemos en los periódicos de papel por la sencilla razón de que ya no se venden. Si se vendiera mucho, lo veríamos más. Dicho esto, es decir, que el problema de fondo, el de la manipulación, atañe a muchos ámbitos que no son el de la ciencia y la fe, sí nos gustaría centrarnos sobre algunos asuntos particulares y problemas particulares y descripciones que tiene el problema de la ciencia y la fe en los medios y su manipulación comunicativa de tipo ideológico. Lo primero que habría que hacer es ver cuál es el problema que se discute. Saber qué problema se discute es una cosa muy importante, porque hay discusiones, debates, confrontaciones, polémicas, conflictos, que están ganados o perdidos en términos de retórica antes de que se ponga sobre la mesa ni un solo argumento. Lo fundamental es, para las partes que discuten, es fijar lo que en comunicación, en teoría de comunicación, llamamos el frame. Es decir, ¿de qué se va a discutir? Si yo ahora mismo dijera, Elena, ¿por qué te has ido de la cafetería sin pagar? Y Elena no puede salir viva de ese frame. Si vamos a discutir sobre si se fue sin pagar o no se fue sin pagar, ya ha perdido. Porque hemos puesto en duda su honestidad. Y la puesta en duda de su honestidad produce un daño probablemente mayor, cuanto más tiempo discutamos de ello y esté en el aire, que resolverlo. Así que, ¿cuál es el centro, el foco, el frame que se ha fijado para la discusión del problema de la ciencia y la fe en los medios de comunicación? Pues, en principio, se ha sentado sobre algo que no tendría por qué determinar ni sesgar un debate limpio. Y la palabra con la que podríamos definirlo sería incompatibilidad o compatibilidad. La pregunta fundamental que circula en estos debates es si la fe, una fe religiosa, obviamente, y la ciencia, como forma de conocimiento, son compatibles. Sobre esto ha girado el debate de los últimos 25 o 30 años. Sin embargo, aunque en apariencia el problema de la compatibilidad / incompatibilidad sea un asunto no solamente que lo deberíamos subrayar, sino sobre el que deberíamos profundizar mucho más, en la práctica hay una serie de condiciones que se adhieren a ese frame que lo han maleado hasta tal punto que lo han convertido en un debate absolutamente estéril. Y que tampoco podemos abandonar. Lo que tenemos que intentar es conseguir que este debate sea fructífero en vez de que sea estéril. Voy a determinar algunos de los aspectos que se han fijado en este debate, desde las personas que lo están realizando, el tipo de personas que lo están realizando, los argumentos que usan, la estrategia que están llevando a cabo, los medios a través de los cuales los llevan a cabo y los resultados que obtienen. Por parte del que podríamos llamar el sector interesado en poner de manifiesto una incompatibilidad intrínseca entre, perdón, no sé cómo estoy grabando, entre la ciencia y la fe. Lo primero que habría que decir es que los grandes opositores a la incompatibilidad de la ciencia, a la compatibilidad de la ciencia y la fe, y por lo tanto a la religión, son personas muy determinadas. Incluso han alcanzado el grado de famosas en una especie de star system de la divulgación científica. Voy a referirme a 2 o 3 de ellos, aunque podríamos hacer una lista fácilmente de unos 10 o 15, que englobaría probablemente el 90% de la divulgación o comunicación que se realiza desde esas posturas. El primero de ellos es Richard Dawkins. Probablemente el más visceral. A mí me gusta utilizar el adjetivo de beligerante, ateo del mundo, que se autoetiqueta como tal, ¿no?
La fortuna de Richard Dawkins como divulgador científico comenzó con un libro que se llama El gen egoísta, en el que venía a decir de una manera, voy a resumirlo de una manera probablemente excesivamente simple, y es que los genes son los únicos sujetos de la vida. Desde ese punto de vista, lo que ocurre es que los genes que nosotros llevamos dentro utilizan nuestros cuerpos, nuestras ideas, nuestra vida y nuestro pensamiento para ir replicándose a lo largo de la historia de la evolución y la biología y sobrevivir. El sujeto, por lo tanto, en el que habría que fijar la vida no serían los individuos, sino que serían los genes que portan, que hacen todo lo que haya que hacer en términos evolutivos para pervivir en la siguiente generación. A nadie se le escapa que es difícil encontrar una postura más deshumanizadora que esta. Richard Dawkins, como siguiente etiqueta, se hace llamar a sí mismo el capellán del diablo. Ya da una idea de las intenciones del sujeto. Es un buen biólogo. Ha desarrollado 2 o 3 teorías interesantes que han modificado algunos de las ideas preconcebidas que se tenían sobre la evolución biológica, que están continuamente rectificándose, pero ha hecho ya hace unos 15 o 20 años de su vida algo que ya no está dedicado a la ciencia, sino que está dedicado a, y sigo utilizando palabras suyas, intentar erradicar la religión del mundo como fuente de la mayoría de los males que aquejan a la humanidad. Desde las guerras hasta la violencia, la intolerancia, todo es atribuible a la religión, especialmente al cristianismo. Algunos otros divulgadores, como Dennett, como Sam Harris, como Hitchens, han deslizado también la idea de que la religión es algo con lo que no deben convivir. Es algo que hay que eliminar por el bien de la humanidad. Bueno, Dawkins, una de sus propuestas más curiosas, porque él no tiene ningún miedo a ser absolutamente extremista, es que habría que juzgar, condenar y encarcelar a los padres que procuren educación religiosa para sus hijos, porque esta educación religiosa es equiparable al maltrato infantil. Muchas veces levantamos las cejas, como acabo de ver que algunos acaban de levantar las cejas diciendo eso no va a ocurrir nunca. Bueno, cuidado, hay muchas cosas que hace 30 años creíamos que no iban a ocurrir y han ocurrido, han ocurrido. Frente a este grupo de divulgadores científicos, y ahora diremos que son divulgadores, no los trato como científicos, sino como divulgadores científicos, hay otro grupo más neutral, más tranquilo, en algunos aspectos más sensato, como puede ser Carl Sagan, o en sus tiempos Hawkins, que ahora se ha radicalizado, o tal vez es su entorno literario industrial el que se ha radicalizado, y no tanto él, o Guy Jules, que sostenía la idea de los 2 magisterios, ¿no? El magisterio de la fe, el magisterio de la ciencia, y que no podía haber ningún problema porque en ningún momento se solapaban. En nuestro lado, por decirlo de alguna manera, ha habido algunas personas, alguna está presente aquí, como Alfonseca o Soler, o algunos de ellos que están haciendo una divulgación que consiste básicamente en denunciar que lo que hacen estos divulgadores no es ciencia, sino que es algo que Alfonseca, que está por aquí, ha bautizado como metaciencia. Podríamos hablar de ideología, pero a lo mejor es mejor hablar de metaciencia. La metaciencia consiste en sacar extrapolaciones filosóficas, o metafísicas, o ideológicas, o políticas, de conocimiento científico que en ningún modo puede ser interpretado así por la propia ciencia. La ciencia no se valida a sí misma, todos los filósofos lo saben. Lo que valora de la ciencia es una filosofía. Esa filosofía, curiosamente, tiene una primera condición, y es que hay que tener fe en que exista la verdad para poder hacer ciencia. Bien, lo curioso es que la mayoría de estos autores pretenden decirle a todo el mundo que cuando hacen antirreligión, lo que están haciendo es ciencia. Es decir, se anuncia la muerte de la metafísica, de las creencias y de la fe desde una postura que para ellos es científica, pero que no resiste un análisis desde el punto de vista
en que confrontamos aquello y vemos que aquello no es ciencia, que es una interpretación ideológica o metacientífica de la ciencia. ¿Es suficiente esto? Pues no, no es suficiente. Para ellos no es suficiente. La retórica política que se utiliza hoy es aplicada a este discurso y hay una serie de argumentos que acompañan siempre esa pretendida asepsia y ese pretendido conocimiento absolutamente objetivo por el cual se descalifica la religión. Son como la guarnición del plato, ¿no? Si el solomillo es un producto científico que se sirve y que automáticamente descalifica la religión, se sirve con una guarnición que está compuesta de una serie de argumentos que van a distraer o romper el discurso de aquellos que quieren denunciar que lo que se está haciendo es manipulación ideológica. El primero de estos argumentos son los supuestos o reales ¿cómo decirlo? Los supuestos o reales errores históricos que ha cometido la Iglesia o las personas que estaban en la Iglesia. Desde, bueno, la lista es interminable, no podríamos citarla, ¿no? Hemos sometido a la mujer, hemos apoyado a los asesinos, a los genocidas, no recuerdo el nombre del santo, pero fue mártir, le cogieron en una guerra a algunos y le acusaban y decían, pues claro, sois unos hipócritas, os dedicáis a mentir, no hacéis las cosas bien. Y el santo dijo, ¿qué razón tienes? Soy pecador, ¿no? Entonces, la descalificación de la fe basada en el comportamiento de los que han sido cristianos durante 2000 años, con razón o sin razón, no es algo que parece que sostiene la lógica, ¿no? En segundo lugar estarían una idea que engloba en el mismo paquete la superstición, la pseudociencia y la fe religiosa. Es decir, la estrategia consiste, el argumento tiene que venir pegado, la estrategia consiste en meterlo todo en el mismo paquete. Es curioso porque la fe cristiana, históricamente, es la primera que lucha contra la superstición. Y sin embargo ahora somos acusados de ser una superstición más. Es decir, por ejemplo, la creencia en los milagros es una superstición. Y de hecho hay un tipo de creencia en los milagros que es completamente supersticiosa. Y es la que cree que somos las personas, o son las personas las que hacen los milagros. Eso sin duda es una superstición. Ahora, la fe religiosa lo que dice es que los milagros hace Dios, que es quien puede, claro, además, ¿no? Entonces, la idea de una superstición de religiones antiguas, basada en los mitos, que no reconoce la realidad de lo material, las leyes que determinan, las leyes físicas deterministas, todas estas cosas son mezcladas con un segundo grupo de actitudes que podríamos denominar pseudocientíficas, por el cual los que se dedican al tarot, a las dietas milagrosas, a la lectura del futuro, a la magia, a el engaño, que vemos todos en muchos canales de televisión de teletienda todos los días, para ellos es muy importante igualar esto a los sacerdotes, las monjas, el clero, los cristianos que realizan prácticas rituales extrañas. Para ellos es importante ponerlo al mismo nivel. El tercer ingrediente de la guarnición es el tratamiento del azar como un hecho científico. Es decir, el azar, que por cierto está demostrado matemáticamente, yo no lo sabía hasta que no existía el grupo de Ciencia y Fe, nos lo explicó un día Fernando Sols, el azar es algo que no es un concepto científico, un concepto metafísico. Entonces lo que ha ocurrido es que la gran teoría científica que se sitúa frente a la fe es la evolución. Y como sabéis, la evolución da un papel a lo que podríamos llamar el azar, ¿no? Es decir, las mutaciones se producen por azar, ¿no? Y entonces el azar aquí juega un papel
de elemento sustitutivo de la divinidad, sea lo que sea, ¿no? Desde el punto de vista deísta, no teísta, pero desde el punto de vista deísta, pues todo lo que antes se adjudicaba a la providencia o a la voluntad de Dios, ahora se adjudica al azar. Cuando le pides a alguien que te haga una definición científica de qué es el azar, resulta que esto no es posible. Y esto nos lleva a algo curioso, y es que toda esta guarnición empieza a sonar de una manera tremendamente familiar. Y es que el cientificismo realmente, pese al título de la conferencia de hoy, no es una ideología. Yo creo que es una nueva religión. Tiene, como vemos, Dawkins, Dennett, Harris, Hitchens, tiene sus sumos sacerdotes, tiene sus dogmas previos, tiene sus ritos, tiene su registro igual que lo tiene el Evangelio. Tiene su misión salvadora. Hay que salvar a los hombres de lo malo, y lo malo en este caso es la religión, ¿no? El último de los componentes es que, de esta guarnición de argumentos que van junto al solomillo fundamental, ¿no?, es que lo que hay que ser es un escéptico. De hecho, es una palabra que ha sido completamente absorbida por esta corriente, ¿no? Es curioso porque en la filosofía siempre hemos estudiado que un escéptico es alguien que cree que no puede encontrar la verdad. Y ahora, para los clubes de escépticos que existen, por ejemplo, o las asociaciones de escépticos, o las reuniones de escépticos, que así se llaman todos, lo fundamental es que hay que dudar de todos los presupuestos anteriores religiosos, pero no hay que dudar en ningún modo de las verdades que se encuentran a través de conocimiento científico y de las extrapolaciones filosóficas que se hacen, porque esta es, en el fondo, la nueva verdad. Si el plato falla, la reacción es siempre la misma. No se podrá tener un debate con el ateísmo cientificista serio, porque lo va a impedir algo tan curioso como la burla. Y no es nada nuevo, porque el escarnio y la burla es, desde la Revolución Francesa, una estrategia de comunicación habitual para intentar erradicar la religión. Por una parte estaba la violencia, pero por otra parte estaba la burla. Las procesiones que se han hecho en Madrid hace no mucho no son nada nuevo. Se hacían durante la Revolución Francesa, se hicieron en todos los países comunistas del Este, se hicieron en la Unión Soviética durante mucho tiempo, hasta que las propias autoridades comunistas se dieron cuenta que lo que hacía era reforzar la fe de los que quedaban en la fe, ¿no? Entonces por eso dejaron de hacerla, no por respeto ni por nada parecido, sino precisamente por eso. Entonces el gran problema es la sátira, la intención de dañar los sentimientos religiosos, introduciéndolos como parte y arma en un debate en el que se supone que se está empleando solamente la lógica. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que lo primero que tenemos que hacer evidente a alguien con el que discutimos sobre la compatibilidad de ciencia y fe es que no sigue sus propias normas. Sus normas se suponen que son la fría lógica, el conocimiento objetivo, racional, aséptico, y sin embargo hemos observado una incapacidad absoluta de mantener esta discusión sin hacer uso de la burla, de la sátira, del escarnio y de herir los sentimientos religiosos de los demás. ¿Por qué medios se lleva a cabo esta estrategia? Pues la principal es hacer yo la llamo pseudo divulgación. Si ustedes entran en una librería de consumo, como puede ser la librería del Corte Inglés o de la FNAC o cualquiera de estas, se encontrarán que hay una sección de divulgación científica. Y en esta sección de divulgación científica, pues normalmente, atendiendo a objetivos de merchandising, pues hay un mueble en el que los libros no están así de lomo en una estantería, sino que están puestos para que uno pueda ver las portadas. Se encontrará que más o menos la mitad de los libros que hay aluden a problemas que tienen que ver con la trascendencia, con la fe. Lo normal es que uno vaya al mueble y que el 90% de los libros que hay sean libros del tipo El alma está en el cerebro, Destejiendo el arco iris,
la desilusión de Dios, el espejismo de Dios, como ha sido titulado, el libro de Hawkins, en cuya introducción declara la muerte de la metafísica y de Dios, todo es así. Esto es muy curioso, quiero hacer un paréntesis, porque decimos que en Europa vivimos en una sociedad que ha olvidado a Dios. Pues yo lo veo todos los días. Lo que veo es un montón de gente cabreada con Dios, ¿no?, reprochándole lo mal que va el mundo. Esto pero no una vez. Algunos días me he parado a decir cuántas veces, viendo la televisión, leyendo los periódicos, haciendo tal, me encuentro el discurso y veo 5, sin buscarlo, ¿no? 5, 6, 7, 10 veces al día. Una, otra. Un montón de gente que en vez de alabar a Dios, lo que ha traído la posmodernidad es un reproche continuo a Dios. Pero el olvido de Dios yo no le veo. Yo veo a un montón de gente burlándose de Dios. Veo un montón de gente burlándose de los cristianos. Veo un montón de gente atacando, blasfemando. Pero no veo que la gente se haya olvidado de Dios. Olvidarse de Dios es difícil, es realmente difícil. Y esto no está ocurriendo. Digo que el principal medio es la divulgación científica. ¿Dónde se realiza? Bueno, estos filósofos científicos de los que hemos hablado han vendido muchísimos libros, monografías. Además, quien lee una monografía emplea unas horas en ella y se convierte en un nuevo apóstol de esta nueva religión, porque se ha empapado, porque se le han dado los argumentos, porque ya no tiene que buscarlos él, sino que los ha aprendido. El segundo camino es el subtexto o el mensaje que viene por debajo de muchísimos productos informativos y comunicativos, como por ejemplo pueden ser las entrevistas en periódicos a estos mismos científicos. Y el siguiente son los programas de televisión. Algunos documentales que dan, por supuesto, una visión completamente materialista e hiperevolucionista del mundo. Esto nos transmite continuamente. Son los productos a través de los cuales... Solo hay una cosa que nos ha unido a todos, es curioso. Los mayores cientificistas ateos y la gente que se dedica desde una perspectiva cristiana a la filosofía de la ciencia o la ciencia misma, hay alguien que ha conseguido unirles como alguien a quien descalifican como científico, y es Eduardo Punset. O sea, todo el mundo tiene claro que lo que hace Punset no tiene nada que ver con la ciencia. Con algunos de estos que he discutido es el único punto que he encontrado en común, pero me ha consolado mucho poder encontrar uno, porque parece como que fuera un punto de partida, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues el resultado es una sociedad en la que el cientificismo fundamentalista estaba a punto de lograr una hegemonía cultural. Es decir, ya no estamos casi en condiciones de discutir al mismo nivel, sino que somos mirados como aquellos que están limitando derechos, encarnizando la sociedad, buscando problemas. Somos tachados de los manipuladores de mentes, de secta. Nos quedan 10 minutos para ser tachados como una secta, ¿eh? Y en el que el discurso normal ya no es un discurso en el que se pueda hablar de las cosas, sino un discurso en el que casi hay que pedir disculpas por defender algunas acciones. Sin embargo, y para terminar, quiero decir que toda esa posición, como no responde a la verdad, tiene verdaderas grietas y verdaderos agujeros, y que hay algunos argumentos que podemos emplear en vez de los que empleamos continuamente, que son capaces de hacer mella en cualquier persona mucho más que cualquier otro. Y son básicamente 2 o 3 argumentos. El primero es el problema de la libertad. Conozco a alguien que cuando empezaba una discusión de este tipo le preguntaba al cientificista que tenía enfrente: ¿vamos a mantener una discusión libre o tú estás determinado por las leyes de la física y no puedes decir más que lo que vas a decir y yo no puedo decir más que lo que voy a decir? Porque si es así, ¿para qué vamos a discutir? Quiero decir, otro pensador del siglo XIX lo resumió de una manera muy curiosa. Decía, es difícil terminar metiendo una cosa que se llama libertad de pensamiento dentro de otra que se parece tanto a un reloj, ¿no? Porque ¿qué libertad tiene un reloj? Pues ninguna, es un mecanismo, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tiene esta discusión es que son muy pocos, y algunos hay,
que reconocen que el libre albedrío, la libertad y la voluntad de defender esa posición realmente no existen. Si se hiciera salir esto al principio de la conversación, probablemente todos los que la escuchan le prestaran mucho menos crédito si se dieran cuenta que el que está defendiendo esa posición dice que no la defiende libremente, ni los otros la van a aceptar libremente, ni depende ni siquiera de ninguna intencionalidad nuestra, porque la intención requiere sentido y no hay sentido. Y este es el segundo de los argumentos, es que si tú escarbas bien en un ateo cientificista, automáticamente, si es honesto, te tiene que decir que nada tiene sentido, porque esto forma parte de su corpus. Primero, que no hay libertad, no hay libre albedrío para decidir nada, ni para aceptar nada, ni para proponer nada, ni para hacer nada. El segundo, que de verdad tiene que salir afuera, es que nada tiene sentido. Las respuestas más agresivas que yo he encontrado cuando he discutido sobre esto es que si él te dice nada tiene sentido porque hay que buscar el sentido, la pregunta por el sentido no es una pregunta legítima. Digo, esto significa que si nada tiene sentido, no tiene sentido levantarse cuando tu hijo tiene fiebre, no tiene sentido las relaciones humanas, no tiene sentido la moral, no, nada tiene sentido realmente. Entonces digo, ¿entonces por qué vivís? Dice, por vivir la experiencia, nada más. Pero sin ningún sentido. La gente quiere un sentido para su vida. La gente quiere un sentido para su vida porque Dios nos ha hecho así. Somos unos bichos en busca de sentido. Los otros bichos no buscan sentido. Los perros no buscan el sentido de su vida y las personas no pueden dejar de buscarlo. Se tienen que atrofiar para dejar de buscarlo. Esa sería la segunda cuestión. Y la tercera tiene que ver, curiosamente, precisamente con la fe. Y es, todas estas cosas que tú me estás contando, ¿sobre qué están asentadas? Y cuando escarbas, otra vez, te encuentras que están asentadas sobre una serie de axiomas que él ha fijado para su propia discusión. El axioma más simple es que no existe más que el mundo real se identifica con el mundo material. Esto no es algo que él haya demostrado, es algo que ha puesto como un axioma. En la nueva religión del cientificismo es el primer dogma. Y además es tratado exactamente como un dogma. Esto lo vamos a creer y se acabó. Y a partir de aquí vamos a ir a construir. Y todo está construido sobre ese primer axioma. Claro, el resultado es penoso porque además no es reconocido como un axioma. Cuando le dices a alguien que revise estas tres cosas, la libertad, el sentido y la necesidad de creer en algo, cuando hablo aquí de fe no hablo de una fe religiosa, sino de pensar que tienes que construir sobre algo que vas a considerar evidente, simplemente. Estas tres cosas son capaces mucho mejor de plantear un marco de discusión con alguien que está defendiendo posturas cientificistas que ponerse a discutir sobre si los neandertales son Adán y Eva o si la evolución, qué versión de la evolución, si la puntuada o la primera o la lamarckiana son las más acertadas, ¿no? Voy a terminar con una cosa que les he seleccionado. Lo ven, ¿no? Bien, este es un activista ateo cientificista que ha escrito un libro que se titula Sin creer, creyendo. Hay montones de páginas cientificistas dando argumentos, técnicas de retórica, de diálogo, cómo encerrar al creyente, cómo hacerle quedar en ridículo. Pero he seleccionado este porque plantea en este libro las 10 preguntas que hay que hacerlo, y si se dan cuenta de cuál es el texto original, dice, estas 10 preguntas están diseñadas específicamente para hacer dudar. Hay que decir que los creyentes no debemos tener miedo a la duda. Deberemos de dudar todos. Estas 10 preguntas son respondidas de manera extensa en Sin creer, creyendo, que es un libro para promocionar el ateísmo cientificista, el libro ateo. Si decides leerlas, trata de responderlas sin recurrir a truquitos rebuscados o generosas negociaciones para con tu creencia, planteadas a tus guías espirituales, vamos, que se lo cuentes al cura de tu parroquia. Presta atención a las respuestas que vienen. No vamos a leer las respuestas porque son demasiado largas, pero sí me gustaría echar un vistazo a las 10 preguntas que son bastante breves. La primera es, ¿te parece admirable y honesta la forma de pensar, la fe, que glorifica que nunca se cambie de opinión? Habría que preguntarles a él si tiene algunos presupuestos en su vida que no está dispuesto a cambiar.
Y seguramente encontraremos 100, solamente que son los suyos. Los tuyos tienes que estar dispuestos a cambiarlos. La segunda, ¿crees en que la inmensidad del cosmos, billones de años luz de espacio y tiempo sideral, existen solo para ti? ¿Alguien ha dicho que existan solo para nosotros? ¿Alguien conoce todos los planes de Dios? Vuelve a ser coger un seso, lanzarlo de un lado. ¿Crees que eres tan suertudo, suertuda, que naciste entre el único 7% de la humanidad que adora al Dios correcto? Creo que los ateos son un 3%. Así que son menos. Y todos sabemos, incluso cualquier ateo, que la verdad puede tener un apoyo estadístico muy pequeño y ser la verdad. O sea que... ¿Cómo te darías cuenta de que Dios no existe si creas cualquier excusa rebuscada para explicar su ausencia? ¿Es una pregunta válida? ¿Dejarías de amar a tus seres queridos y ser persona de bien si mañana encuentran el cadáver de Cristo? Esta se las trae, ¿eh? Esta se las trae. Este es el nivel de... ¿Por qué exige Dios la prehistórica práctica del sacrificio humano como condición para extender su perdón? Porque se da a sí mismo, diríamos los cristianos, ¿no? Porque el que se sacrifica es Él. ¿Crees que la autoestima de un niño o niño mejora al escuchar que nació en pecado y en deuda sangrienta? Bueno, es una explicación de por qué somos malos y hasta un buen camino para dejar de serlo, a lo mejor, ¿no? ¿Has notado que las partes metafóricas de la Biblia son casualmente las que la ciencia ha desvirtuado? No. Las partes metafóricas de la Biblia que están como metafóricas son como de... La patrística ya dice cuáles son en el siglo IV. No parece que la ciencia moderna existiera en el siglo IV, ¿no? Y la última, ¿quieres recibir milagritos banales? Milagritos banales. ¿Notáis la sátira y la burla? Es continua, es continua. Milagritos banales de Dios mientras Él permite grandes tragedias en la vida de otros. A lo mejor podemos recibir grandes milagros y lo que tenemos son banales tragedias en nuestras vidas diarias que nos preocupan muchísimo, ¿no? Bueno, pues este es el tono de sesgo y de manipulación que tenemos habitualmente en la discusión. Nada más. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Creo que has dado ideas muy interesantes para un debate. Creo que tenemos espacio para un breve debate hasta las 11. Y quisiera resaltar algunas. Empiezo por el final, porque la verdad, algunas de esas preguntas, tal y como están formuladas, dan la impresión de un profundo desconocimiento de lo que es la fe y de lo que es la religión, ¿eh? Y creo que es muchas veces la actitud, no digo que de todos los que critican al creyente, al científico creyente, sino quienes parten de un desconocimiento de la experiencia de fe, de la experiencia religiosa, pero en profundidad. Es decir, quien se ha dedicado primero a estudiarla en serio, y después a presentar críticas, creo que es muy importante, con una actitud de búsqueda auténtica y sincera de la verdad, porque no olvidemos que aquí todos, tanto ellos como nosotros, se presupone que hay una búsqueda franca, auténtica, que quiere eliminar todo prejuicio en esa búsqueda de la verdad, ¿no? Creo que has dado ideas muy importantes, ¿no? Alguna de ellas, por ejemplo, el concepto de metaciencia. A la hora de hacer ciencia por parte de algunos autores, hacen metaciencia y ahí se crean los equívocos, ¿no? Esa expresión de Alfonseca. Algunos científicos van más allá de los límites de su propio ámbito científico, haciendo metafísica e incluso llegando a un fideísmo, ¿no? Has planteado la cuestión de si el cientificismo es una forma de fe. Yo creo que sí. En Comte, el positivismo de Comte es prueba de ello. Quiso hacer de ello una auténtica religión, ¿eh? Hoy en día no lo dicen de forma abierta, pero sí, solapadamente se admite este hecho, ¿no? Creo que en el fondo se manifiesta a menudo una ausencia de rigor en el distinguir los ámbitos
y el modo de conocimiento propio de la ciencia, el propio de la filosofía y el propio de la fe, de la religión, de la teología. Creo que muchos de los equívocos que se generan es por esa no distinción a la hora de conocer, la ausencia de rigor y de precisión, mezclando, haciendo una especie de totum revolutum y saltando de un plano a otro de forma injustificada. Creo que a veces el equívoco se genera por esto, aparte de por prejuicios y otras razones. Bien, no quiero robar la palabra a los presentes y vamos a tener un breve turno de preguntas. Sí, adelante. Gracias. Bueno, en primer lugar, pues enhorabuena al profesor Juan Carlos Nieto. Me ha gustado muchísimo toda su conferencia. Me interesa especialmente esa figura de Richard Dawkins, ¿no? Richard Dawkins, un enemigo de los diálogos entre ciencia y fe, ¿no? Con su gen egoísta, con su publicación. No sé si vive todavía Richard Dawkins, es una persona que conocemos de hace tiempo, y la verdad es que yo quería poner aquí en evidencia que así como hay personas como Richard Dawkins y otros que son enemigos completos de compatibilizar la ciencia y la fe, que son totalmente compatibles, sin embargo, ha habido unos escritores extraordinarios en defensa de la ciencia y la fe. Y aquí, en este foro, quería yo poner de manifiesto la figura del gran jesuita francés Teilhard de Chardin, ¿no? El gran defensor de la ciencia y fe en todos sus escritos, ¿no? El fenómeno humano, el verbo divino, todos esos escritos tan maravillosos, sus libros tan maravillosos en los que defiende la ciencia y la fe, ese diálogo entre ciencia y fe. Pues no podía faltar aquí hablar de una figura como Teilhard de Chardin, ¿no? El cual, pues, verdaderamente toda su vida, con sus escritos, con sus libros, ha sido un gran defensor de Jesucristo como punto omega, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que quería poner de manifiesto y agradecer de nuevo al profesor Nieto su conferencia, ¿eh? Muchas gracias. Sí, Dawkins sigue vivo, muy, muy vivo. Dios es misericordioso, eso no hay duda, vamos. O sea, y es probablemente el más visible de todos estos. Ha convertido su vida en un asunto ya profesional antiteísta, ¿no? Básicamente. Su libro del gen egoísta, que es probablemente el primero con éxito, que contiene algunas cosas con cierto valor en evolución y biología, contiene toda una declaración de principios que después ya termina dejando claro en Destejiendo el arco iris, la disolución de Dios, etcétera, etcétera. El primer libro de este tipo es del 98, o sea que más o menos llevaba entre 15 y 20 años abanderando el movimiento antirreligioso en el mundo, ¿no? Sí, ha venido varias veces, siempre le hacen una entrevista, dice unas cosas en las entrevistas impresionantes. Recuerdo una entrevista, me acabo de acordar, en una entrevista en que dice, Darwin al principio era ateo, lo que pasa es que él decía en todos sus escritos que era agnóstico. Hombre, pues si Darwin está diciendo que es agnóstico en todos sus escritos, ¿de dónde saca usted que es ateo? No, es que está claro, lo concluyo. Esto es una especie de fe del carbonero ya también, ¿no? En esta religión nueva, ¿no? En ese sentido. Teilhard de Chardin, bueno, muy bueno, sí, por supuesto. Más espiritual que dedicado a la filosofía y la ciencia, donde hay que analizarle también con cierta crítica, ¿no? Hay muchos otros, y me voy a permitir recomendar un libro que hemos publicado hace poco, en el que hemos participado algunos de los que estamos en el grupo de Ciencia y Fe de aquí, que son 60 preguntas básicas de ciencia y fe, contestadas por 24 profesores universitarios. Yo soy el único que no es científico de ciencia dura, que ha escrito un capitulito de este libro, que está muy bien, por cierto, y que trata las cosas en este sentido. Y respecto a lo que decía Elena, no quiero dejar de decir que dices que hay un profundo desconocimiento de Dios, y es que lo hay, es verdad. Ha escrito un libro hace poco, Carlos Marmelada, que se llama El Dios de los ateos. Es un libro excelente, también lo recomiendo. Porque lo que viene a decir es, los ateos, y hace un repaso desde Descartes hasta Nietzsche, ¿qué idea tienen de Dios? Y claro, concluye fácilmente diciendo, bueno, es que si yo tuviera esta idea de Dios, también sería ateo, ¿no? Entonces, quiero decir que hay un sustrato en el que hay que mirar las cosas, y el diálogo entre ciencia y fe es completamente posible, porque lo sabemos previamente, pero no es fácil. No es fácil. Una última pregunta, un poquito. Cuando has hablado de
Víctor Frank. Es de Víctor Frank, que pasó un tiempo en un campo de concentración alemán. Víctor Frank es un psicólogo, ¿no? Psicólogo y filósofo. Psiquiatra austriaco, que los nazis metieron en un campo de concentración y pasó un tiempo allí, él sobrevivió. Dictó este libro en 3 semanas a su secretaria sin parar de llorar. Yo he leído cómo lo hizo. Es un libro excelente, y lo que él se fija es que en el campo de concentración muere mucha gente, pero también sobreviven algunos. Y entonces intenta determinar, aparte de que es una historia absolutamente personal, absolutamente conmovedora, etc., también tiene una pregunta de fondo, y es, ¿qué tenían los que sobrevivían para sobrevivir? Y entonces una respuesta posible era, pues, más fortaleza física. Pues no sobrevivían los que tenían más fortaleza física. Pues más experiencia, o eran combatientes, o... No era nada de esto. Lo único que ocurría es que solían sobrevivir los que tenían un sentido para su vida. Y terminaban muertos o suicidándose los que no tenían sentido para su vida. Este era el... Vivir sin sentido... Hay gente que puede hacerlo, pero hay otra gente que es incapaz de vivir sin sentido. Adelante. Sí, buenos días a todos. Mi nombre es Eusebio Díaz de la Cruz Cuesta. Magnífica exposición la de Juan Carlos. He tomado nota de algunas cositas y me he quedado con el azar. Han mencionado la palabra azar. Y si no me equivoco, dices que es... le das un tratamiento, o el doctor Scholz le ha dado un tratamiento metafísico. ¿No me equivoco en ese planteamiento? No, lo que decía es que el doctor Scholz un día nos contó las investigaciones de un matemático cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, y que en los años 90 fue capaz de probar, en términos matemáticos, que no hay manera de determinar si una secuencia es azarosa o responde a un algoritmo. Quiero decir, si la secuencia es lo suficientemente complicada como para que nuestra percepción común no sea capaz de ver que hay un patrón, simplemente no detecta el patrón, entonces no hay ninguna operación matemática que sea capaz de determinar si esa secuencia ha salido con un patrón o responde a un algoritmo. En términos de evolución, seguro que me estoy saltando un montón de cosas y habrá un montón de matemáticos evolucionistas que me dirán que no. La cuestión es que eso que se supone que es azar a la hora de las mutaciones en evolución biológica puede responder a un plan, porque puede haber un algoritmo. Si me permite, sigo. Vamos a dejar a una parte de si es metafísico este concepto o no. Para mí no tiene nada de metafísico, sin embargo, sí es matemático. Concepto azar es matemático. Y ahora me meto en la física pura, física natural, la que estamos viviendo, la real, para nuestra razón. ¿Qué es el azar para nosotros? ¿Existiría el azar si no hubiese tiempo? Por favor, acérquese el micrófono, que no le oyen los... ¿Se me oye bien? Ahora sí. Es que casi me lo trago. Bien, perdonad. Entonces, en la física natural real que vivimos, el azar es el tiempo. Sin tiempo no hay azar. ¿Estamos de acuerdo todos en esto? Es clarísimo. Luego entonces, el azar es un concepto físico, ayudado por la matemática. La matemática nos ayuda a resolver problemas de probabilidades, que al fin y al cabo es el azar. Bien, entonces, voy a hacer una reflexión nada más. Si no existiese el tiempo, no existe el azar. ¿Está claro? El tiempo es el que produce el azar. Mi movimiento de ahora está sujeto al azar. Yo puedo ir a esta dirección, a esa dirección. ¿Cuál es la probabilidad de que vaya en esa dirección, en aquella? O más fácil todavía, en una bolsa yo meto X bolas negras y blancas. ¿Cuál es la posibilidad? ¿Cuál es el azar de que yo saque una blanca? Es movimiento lo que yo estoy haciendo. Es tiempo lo que yo estoy empleando. Si no hubiese tiempo, no existiría el azar. Y entonces voy ya a la reflexión total. Creo que el ateo se basa exclusivamente
en todas sus teorías y conclusiones en el azar. Entonces yo al ateo le diría, elimina el azar. Puedes eliminar el azar no en el mundo físico natural que vivimos, sino en otro concepto que no puedo desarrollar en este momento. Entonces yo me quedaría con la reflexión siguiente. El azar es un concepto físico, dependiendo del tiempo, que el tiempo es movimiento. O sea, si no hay movimiento no hay tiempo. Si no hay movimiento no hay azar. Movimiento, tiempo, azar. Pues yo diría, mi reflexión final, que al ateo hay que convencerle de que sin azar no tendría ningún argumento en su favor. Nada más. Yo no soy matemático, pero yo creo que lo que nos importa de la idea de azar en el fundamentalismo cientificista es que se opone al sentido y a la intención. No hay logos, no hay intención divina, no hay un objetivo al que llegar, no somos hechos para algo, sino que el azar es algo que procede del caos, es absolutamente arbitrario. Se parece a algunas religiones, ¿no? Por ejemplo, los musulmanes, pues básicamente en su creencia está que Alá hace las cosas por puro arbitrio, ¿no? Y eso es lo que importa en ese sentido. Yo no digo que el azar no sea un concepto matemático, claro que lo es. Lo que digo es que en términos de evolución parece que estamos entregados al caos y a la arbitrariedad, cuando en términos científicos no se puede saber si una secuencia como la que da lugar al proceso evolutivo responde a un algoritmo, es decir, algo con intención, o no responde a nada. Y esto es algo que muchos hiperevolucionistas ponen sobre la mesa de no hay sentido ni dirección y todo es caótico y arbitrario. Digo, esto no es una idea científica porque tú no puedes ver que la secuencia sea de así en vez de ser de la otra manera. Creo que su pregunta excede el ámbito del debate y requeriría una jornada completa para ello. Y conocimientos que yo no tengo. De la jornada, que yo no tengo. Creo que, pero es muy interesante. Sí. El ateo se basa en bien. eliminemos los Bueno. Les voy a pedir, por favor, que sean intervenciones breves. Antes de usted estaba aquel caballero. Sí, por favor. Hay otras dos manos pedidas. Gracias. ¿Esto no? ¿Va bien? Sí, sí. Bueno, entonces, arrimarse a la boca, eso sí se lo digo a los conferenciantes, que hagan el favor de arrimarse. No miren para otro lado. Bueno, pero eso, perdón por esa. Ahora, esta fantástica repaso de todo lo que nos ha hecho el conferenciante, sobre todo el planteamiento inicial de la manipulación, eso me ha encantado. Pero yo de esta conferencia he sacado un par de conclusiones, si me dejan expresarlas. Bueno, si quieren primero decirle lo que yo entiendo por ciencia, que es lo que es, hay mucha confusión en eso. La ciencia es simplemente, le llamo simplemente, yo simplifico mucho, una herramienta que Dios nos ha puesto en nuestras manos para estudiar en la creación, fantástica creación, y dar la gloria a Dios. Es una herramienta, pero también para luego conseguir aquello que dijo Dios en principio, dominar la tierra. Es para eso es la ciencia, para ir dominando y producir alimentos, producir la tecnología, etc. Bueno, pero eso no era lo principal que yo quería decir. Lo principal es que me ha hecho recordar un principio de un filósofo que se llama filósofo, que dice: a Dios no hay que creerle, en Dios no hay que creer. Dios existe, por encima de todos estos planteamientos, de todos estos señores que claro que han hablado muy bien, pero son para especialistas, no para los profanos. Dios hay que, o a Dios o se le ama, que sí que lo ha dicho, o Dios o se le ama o se le odia. Pero no se cree en Dios, y Dios está por encima de todo eso. El odio o ya pues amarle. Y entonces, todos estos señores que nos han mencionado, un estudio fantástico que hace, pues yo no creo que sean, es una opinión, quizás, pero no, la tengo que decir, no creo que sean los que nos han perjudicado más.
yo puedo decir, si no les importa, los que hemos perjudicado esta situación, que somos los que han dicho muchas veces, o hemos dicho muchas veces, bueno, yo ahora tengo que, mi negocio es mi negocio, yo ahora que son gente creyente, y somos gente que hemos incluso ido a misa. Yo voy a misa los domingos. Por favor, concisión, si no le importa, disculpe, para que puedan hablar otras personas. Que son los que han hecho el mal, los que ese olvidarse de Dios, de la ley de Dios, olvidarse completamente, aunque se crean que son creyentes. Eso es lo que quiero decir. Esos son los que nos han hecho el mal, o nos hemos hecho, que yo no hay que tirar la primera piedra, no tiro la primera piedra. Gracias. Pues yo creo que no. Vale, pues otra intervención. Sí, yo quiero traer la reflexión al ámbito de lo público, del espacio público. Yo creo que no solamente el cientificismo ha pretendido y es una religión, también en el ámbito de las ciencias sociales, por ejemplo en el ámbito de la economía o de la historia o del ámbito de las ideas. Por ejemplo, el marxismo también es una religión, como demostró Schumpeter y Kolakowski, etc. Entonces yo creo que esto no es una cosa neutra, sino que tiene un propósito. Entonces por ejemplo, hay un filósofo que no ha salido, pero me imagino que estaría entre los que tenía usted, que son bastante agresivos, por ejemplo, Paolo Flores de Arcais, etc. Entonces, el problema que yo veo también es que ellos consideran, o sea, no se hace de una forma neutra, el decir vosotros estáis, nosotros somos la ciencia, vosotros sois la religión, nosotros somos la única verdad, la verdad empírica, la verdad experimental, sino que es que lo que se pretende que cuando haya un debate en el espacio público se sitúa en una situación de inferioridad, porque claro, tú no puedes manifestarse, la religión es una cosa del ámbito privado, por lo tanto tu fe te vamos a permitir que la tengas dentro de tu ámbito, de tu religión, etcétera, pero que no lo manifiestes en el espacio público. El espacio público solo es para nosotros. Esto, salvo alguna excepción como pueda ser la de Habermas o algún otro filósofo, creo que es una tónica general. Sí, estoy completamente de acuerdo con alguna de las cosas que ha dicho. De hecho, ha sido por falta de tiempo, que algunas las tenías citas. El marxismo, no sé si es una religión o no, pero hay algunos que se lo toman exactamente igual que otros se toman las religiones. Es decir, que es así. Lo de pertenecer a un espacio privado en vez de un espacio público, es decir, la religión debe permanecer en un espacio privado y la ideología y la política pueden estar en espacio. O sea, si tienes principios ideológicos, el mundo es tuyo y la calle es tuya. Pero si son religiosos, te tienes que ir a tu casa. Esto es algo que tenemos y que he dicho antes. Estamos a punto de ser minoría y calificados como secta. Y entraremos en el Código Penal. Yo creo, estoy dispuesto a apostar con quien quiera que en menos de 15 o 20 años. Por ejemplo, decir que el aborto es un asesinato, en menos de 15 o 20 años será un delito, porque estaré calumniando a alguien según ellos. ¿Se entiende? Es sencillo. Entonces, no podremos hacer muchas cosas que hacemos ahora. Esta imagen de la ciencia todopoderosa frente a la fe ridícula y supersticiosa, hay quien hasta lo ha plasmado en la imagen del marinerito que va a hacer del niño vestido de marinerito que va a hacer la primera comunión frente al astronauta. Pues eso crea el frame. Ese es el frame del que ya no puedes discutir. Una vez creado ese frame, ¿cómo se discute? No hay manera, claro. Sí, estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más. Sí, Raúl Mayoral, por favor. Gracias. No es una pregunta, es una reflexión al hilo de lo que dijo Juan Carlos sobre que el cientifismo fundamentalista es una religión y lo que acaba de decir este señor de la presencia de la fe en el espacio público. Si se arrincona la religión de la vida pública, eso se llena con otra cosa. Y se llena con religiones sustitutorias o sucedáneos de religión, o lo que yo llamo religiones al revés. Todo lo que ha sustituido o pretende sustituir a la religión católica es totalitarismo.
Los dos máximos ejemplos en la historia son el comunismo y el nacionalsocialismo. No eran ideologías políticas, eran algo más. Eran una liturgia atea, en el caso del comunismo, y una religión basada en una fe nueva, en el caso del nacionalsocialismo. Ahora tenemos otra religión al revés, que es el laicismo. Y al hilo del laicismo, o al socaire del laicismo, es cuando están empezando a nacer todas estas teorías: el fundamentalismo cientifista, el positivismo, el relativismo cultural, el feminismo. Son religiones sucedáneas, son religiones sustitutorias. Pero ¿y por qué todos los totalitarismos han intentado aniquilar a la religión católica? Porque representa un reducto de libertad en las sociedades. O sea, la religión católica es una religión de libertad y para la libertad. Por eso los emperadores totalitarios no soportan que en sus sociedades controladas férreamente existan reductos algunos de libertad, como es la religión cristiana o la religión católica. Muchas gracias, Raúl. Creo que es muy oportuna tu reflexión y muy acertada. Muchas gracias. Bueno, pues con este corolario cerramos esta interesante ponencia. Agradezco al ponente, Juan Carlos Nieto, agradezco al organizador y, bueno, tenemos una pausa café y seguimos en un cuarto de hora. No, tenemos media hora para...